Para conocer un poco el ambiente de GIS, de cómo podemos interactuar con las herramientas que GIS nos ofrece, podemos identificar las diferentes partes que integran como tal la ventana de QGIS. Por ejemplo, aquí podemos observar diferentes paneles. El panel navegador, desde él podemos cargar nuestros archivos, podemos abrir las carpetas y poder jalar proyectos ya realizados anteriormente, capas temáticas que queramos cargar para analizar aquí en el panel visor de mapas, como lo podemos ver aquí, donde tenemos un archivo vectorial de polígonos y algunos de puntos. También podemos ver aquí en nuestro panel de capas las diferentes capas que hemos cargado, y aquí podemos agregar o editar o interactuar con las diferentes propiedades de cada archivo, modificar estilos, por ejemplo, cambiar color. Por ejemplo, en esta capa le acabamos de cambiar el color. Podemos exportar incluso este archivo como otro archivo y le podemos cambiar el sistema de coordenadas. Podemos ingresar a su tabla de atributos, donde pues podemos ver el ID de cada punto. En este caso, porque es un shape de puntos, podemos ver el tipo de información que está almacenada en este archivo shapefile, la fecha, el nombre de la gasolinera y eventualmente sus propiedades y características. También podemos, en la pestaña de proyecto, podemos desde aquí crear un nuevo proyecto, podemos abrir proyectos anteriores, podemos aquí guardar nuestro proyecto en una ruta específica. Y algo muy importante de esta ventana de proyecto, y que vamos a estar hablando más adelante, es las composiciones de impresión. Nosotros, a partir de una composición de impresión, podemos generar o construir nuestros mapas para visualización de datos. Entonces, eso es lo que podemos hacer en esta pestaña de proyecto. En editar, nosotros podemos seleccionar las diferentes herramientas que queremos que estén a la vista en nuestro ambiente de QGIS. Podemos seleccionar podemos hacer la selección de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos seleccionar por polígono, podemos seleccionar por atributo. Se pueden hacer diferentes tareas en esta ventana de editar. Es principalmente para la parte de shapefile. En ver, nosotros también podemos editar más o menos como que podemos ver el zoom de los mapas digitales, podemos ocultar las capas que hayamos agregado. Podemos generar una nueva vista de mapa, podemos hacer zoom, podemos quitar zoom, podemos utilizar la opción de zoom a la capa, que nos acomoda de una manera más adecuada al tamaño de nuestra pantalla la capa para tener una visualización completa. También en el panel de capa es la herramienta que nos va a permitir añadir nuestras capas temáticas. Podemos nosotros crear una capa desde cero, podemos añadirla ya si está desde un archivo en diferentes formatos. Podemos añadir una capa que ya esté en archivo .shape, que es vectorial y que puede ser de punto, línea o polígono. Podemos añadir las opciones de datos raster. Y podemos añadir otro tipo de datos, como por ejemplo datos CSV. Si nosotros tenemos datos de punto y como tal no está en un archivo shape, pero sí está en CSV o formato de texto, se puede añadir sin problemas. Y también podemos jalar datos desde ya bases de datos establecidas en PostGIS, que es la unión de Postgres y QGIS, y las podemos cargar sin problemas directamente. Y también podemos cargar otro tipo de archivos compatibles en QGIS. También desde aquí podemos igual visualizar las tablas de atributos, guardarlas, establecer, muy importante, el sistema de coordenadas con el que vamos a estar trabajando cada capa, y de eso se hablará un poco más adelante. En la pestaña de configuración podemos ver con qué atajos de teclado podemos
utilizar para agilizar un poquito la parte del manejo de los datos. Muy importante, en la pestaña de complementos, justamente QGIS tiene dentro de su servidor web, tiene algunos plugins que te pueden ayudar para hacer ciertas tareas, como por ejemplo, si esta versión de QGIS no trae por default la función de interpolación, tú puedes descargarlos desde el servidor de QGIS y cargar el complemento para poder hacer interpolación de datos de punto. Incluso también desde aquí puedes escribir un código que te permita ejecutar una tarea desde la consola de Python. En Vectorial, aquí vienen todas las herramientas que nos van a permitir procesar datos vectoriales, como por ejemplo cortar, disolver, unir, podemos hacer intersección. Este tipo de herramientas las vamos a utilizar más adelante. En la herramienta de raster podemos utilizar la calculadora raster, que básicamente es la herramienta esencial que nos va a permitir hacer álgebra de mapas, nos va a permitir hacer condicionales, seleccionar ciertos píxeles de un raster, nos va a permitir sumar y restar variables. Es muy valiosa esta herramienta. También podemos hacer la georreferenciación. Por ejemplo, a partir de una imagen, nosotros podemos crear un polígono georreferenciado en función de esa imagen, y para eso nos sirve esta pestaña. De la base de datos podemos ingresar directamente a la base de datos, si es que tuviéramos bases de datos enlazadas a QGIS, y administrarlas. Y también podemos tener acceso a datos web. De hecho, aquí en el Street View podemos generar o consultar variables, por ejemplo, de bancos, ya sea en la Ciudad de México o en todo el país, restaurantes, y podemos descargar y visualizar esa información aquí en nuestro ambiente de QGIS. Y todas estas herramientas aquí en iconos de las barras de herramientas, pues nos van a permitir interactuar mejor con nuestras capas temáticas, guardar, abrir, hacer zoom, abrir las tablas de atributos desde aquí, también eso es otra opción. Hacer mediciones, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir a cuánto está una electrolinera de una gasolinera, podemos hacer la medición y ingresar a la caja de herramientas desde aquí, y se nos abre aquí en el panel derecho. Y en general esa sería la descripción general del ambiente de QGIS para poder empezar a dar los primeros pasos. Anteriormente habíamos hecho el análisis de cuántas electrolineras tiene México por estado. Ahora sería interesante hacer una comparación de cuántas electrolineras a cuántas gasolineras tiene cada estado, para poder sacar conclusiones de cómo va evolucionando el mercado energético en cuanto a la parte de transporte, o bien para determinar cómo va el proceso de transición energética en el país. Podría ser un escenario de estudio. Entonces ahora sería interesante analizar, por ejemplo, cargar nuestros datos de gasolineras. En este caso vamos a la parte de añadir capa. Vamos a la parte de añadir capa vectorial. Es importante mencionar que el análisis anterior lo habíamos hecho con datos punto, pero estaban en formato CSV o formato de texto. Ahora nosotros tenemos datos de punto, pero están en formato ya como tal de shapefile, y los podemos agregar directamente utilizando la opción de añadir capa vectorial. Entonces se le va a dar clic a la capa vectorial, y pues vamos a cargar aquí nuestra ruta de donde está nuestro archivo. Aquí ya no los está cargando, le vamos a dar abrir y le vamos a dar añadir. Entonces ahí vemos que ya se agregaron las gasolineras. Hay muchas. Entonces repetimos el proceso que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos directamente a vectorial, análisis, contar puntos en un polígono. Nuestro polígono de base, podemos hacer dos cosas. Aquí podemos agregar en nuestro nuevo polígono que ya se nos había generado del análisis anterior, para que nuestra tabla
cuente con el número de puntos de electrolineras y también con el número de puntos de gasolineras en un mismo archivo, o generar un archivo diferente y después unir las tablas. En este caso vamos a utilizar el que ya habíamos generado para que nuestros datos queden en una sola tabla. Y ahora nuestro shape de puntos va a ser el de gasolineras y vamos a llamarle número de gasolineras. Le cambiamos el nombre para que no se repita con el anterior y le vamos a dar ejecutar. Se nos acaba de generar otra capa que seguramente tiene en su tabla de atributos las dos columnas. Número de puntos, recordemos que era el número de electrolineras y el número de gasolineras ya está aquí agregado en la tabla. Y por ejemplo, podemos ver que inmediatamente Guerrero solamente tiene 20 electrolineras contra 185 gasolineras. Hidalgo tiene 232 gasolineras con solo 9 electrolineras. Entonces, si alguien quiere recorrer todo el estado de Hidalgo, es muy poco probable que se quede sin energía por el poco número de electrolineras que hay. Entonces, esa es una manera muy sencilla de sacar conclusiones a partir de conteo de puntos en el ambiente de QGIS. Otra operación básica que se puede implementar aquí en QGIS con archivos de tipo shapefile o archivos tipo de línea es la operación del buffer. Esta operación de buffer es importante porque nos puede marcar áreas de incidencia donde se pueden hacer ciertas cosas o donde no se pueden hacer ciertas cosas dependiendo del tipo de estudio que estemos haciendo. Ahora vamos a hacer una práctica con la herramienta de buffer de QGIS para determinar qué tan lejos están los ductos petrolíferos del país de las estaciones de carburación en México. Entonces, para ello pues vamos a partir de agregar nuestras capas que vamos a utilizar. Para ello vamos a ir al panel de capa, añadir capa, capa vectorial. Y aquí pues ya me aparece la ruta de donde está mi archivo de tipo shape. En este caso pues ustedes, si no la tienen a la mano, tienen que establecer la ruta de cargar sus datos. Vamos a dar abrir y añadir. Aquí vemos que ya se están cargando los datos. En este caso, ahora, como les había mencionado, son datos de tipo línea, donde pues se dibujan todos los ductos petrolíferos que cruzan el territorio mexicano. Y ahora vamos a agregar la capa de puntos de estaciones de carburación del país para poder determinar las áreas o las distancias en las que los ductos petrolíferos están a las estaciones de carburación. Para ello vamos a buscar los datos. Punto de datos, estoy aquí. Busco mi dataset, estaciones de carburación. Bueno, es el shapefile. Vamos a dar a añadir y añadir. Es evidente o se esperaría que las estaciones de carburación estuvieran cerca de donde pasan los ductos petrolíferos para poder, digamos que tener una distribución adecuada o optimizada en cuanto a la repartición del combustible, el suministro de combustible. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una estación de carburación muy cerca de uno de los ductos y vamos a ver más o menos, vamos a aplicar varios buffer para ver más o menos a qué distancia promedio podría estar una estación de carburación de un ducto petrolífero. Entonces vamos a ir a la parte de las herramientas de análisis vectorial, vamos a ir a herramientas de geoproceso buffer y vamos a cargar nuestra capa de entrada, que son en este caso nuestras ductos petrolíferos.
Y aquí tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que establecer, las distancias se pueden establecer en metros, en grados o en kilómetros, y podemos establecer diferentes características de cómo queremos que se lleve a cabo el buffer. En este caso me aparece por default las unidades en grados, pero vamos a ver si las podemos cambiar. Una vez que ya hemos agregado los datos, ahora vamos a proceder a utilizar la herramienta de buffer. Para eso vamos a la pestaña de vectorial. En herramientas de geoproceso podemos encontrar diferentes herramientas que podemos utilizar para poder aplicar a los diferentes tipos de archivos shape. Entre ellos vamos a encontrar el buffer, que es la primera opción. Le vamos a dar a abrir, y el buffer lo vamos a aplicar al shape de ductos petrolíferos. Hay diferentes versiones de QGIS que permiten modificar las unidades en las que tú quieres que se te entreguen los resultados del buffer. En este caso está predeterminado a que sea grados. Y bueno, aquí tenemos, en este caso, para el caso de este particular, dependiendo de la versión de QGIS, podemos hacer la conversión de datos. En mi caso, para hacer un buffer, por ejemplo, de 500 metros, vamos a tener que, más o menos en grados, van a ser como 0.005 grados, porque un grado equivale a aproximadamente 11 kilómetros, 11.3 kilómetros. Entonces ahí vamos a tener que tener cuidado con esa parte. Otras versiones de QGIS sí permiten modificar las unidades en las que queremos que se ejecute el buffer, pero vamos a ejecutarlo aquí de esta manera. Por eso es que estamos seleccionando 0.005 grados. Vamos a qué tipo de terminación, que sea redondo, cuadrado. Eso va a hacer más o menos que el buffer salga así como tenga, digamos, que las líneas o las terminaciones medio finas o rebuscadas como cuadradas. Dependiendo de su aplicación, ustedes pueden seleccionarlo. En este caso vamos a seleccionar redondo, los ángulos redondos, y le vamos a dar ejecutar. Aquí vemos que ya nos creó el buffer. Y la mejor manera de entender un buffer o de representar un buffer es que se vea semitransparente digamos que la simbología del buffer. Entonces aquí le vamos a dar en relleno y le vamos a cambiar, por ejemplo, a un rojito, así, pero le vamos a poner transparencia. Vamos a aplicar y se ve ya más o menos la línea original, nuestro shapefile original, y se ve ya también, digamos que toda la zona donde se creó el buffer. Más o menos de aquí para acá son 500 metros y de aquí para acá son 500 metros. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, 500 metros, pues vamos a ver si hay estaciones de carburación a 500 metros, sí, en algunos casos, pero vemos que incluso las estaciones de carburación pueden estar todavía a más distancia de los ductos petrolíferos. Pudiéramos aplicar otro buffer de 1000 y de 5000 metros para ver más o menos en qué zona están las estaciones de carburación respecto a los ductos petrolíferos. Por ejemplo, podemos hacer una de 1000 metros. Entonces vamos otra vez a vectorial, geoproceso, buffer, y vamos a los grados. Vamos a poner, si 0.05 era 500 metros aproximadamente, vamos a poner 0.1, a ver cómo nos sale. Ejecutar, cerrar. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar un poquito la transparencia de esta capa para poder visualizar un poquito lo que estamos haciendo. Vamos a poner ahora un azul y vamos a poner transparencia, aplicar un poquito más, aceptar. Entonces ahora nuestro buffer ya está un poquito más amplio y vemos que abarca un poquito más estaciones de carburación que están a mayor distancia. Entonces esta sería una de las aplicaciones buffer. Incluso otro caso de estudio que se me viene a la mente ahora mismo es, por ejemplo, si tenemos, no sé,
el número de gasolineras en el país o en una ciudad, podemos aplicar un buffer en función de datos de seguridad para ver a qué distancia mínima de la gasolinera se pueden construir viviendas, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las aplicaciones de la operación buffer, como en este caso para los ductos petrolíferos del país. Y eso sería todo.